¿Qué es la quinta dimensión y cómo vibrar en esta frecuencia? Las dimensiones son estados existenciales de conciencia donde las oleadas de almas experimentan la vida. Tenemos 36 dimensiones en el universo de variones, entre la primera y la fuente que todo lo es, fuente Nevadón. El planeta Tierra está diseñado con 7 dimensiones que son concomitantes con las primeras 7 de las 36 del universo. Cada dimensión u octava de frecuencia está subdividida en 7 planos. Cada plano vibra en una determinada frecuencia que se va acrecentando a medida que subimos de plano. Luego pasamos a la siguiente dimensión para experimentar otros 7 planos. Entre dimensión y dimensión, cada vez se eleva más la frecuencia. El recorrido que las almas hacemos saltando de dimensión en dimensión se llama ascensión. Cada vez que ascendemos de una dimensión a otra, se amplía la conciencia y se sutiliza la biología molecular del cuerpo humano. Actualmente, para el humano terrestre, se está produciendo un salto dimensional. Estamos saltando de la tercera dimensión a la quinta. Obviamos la cuarta porque debemos ascender en la materia, y la cuarta dimensión terrestre es toda astral. En el año 2012 cerramos el recorrido de la tercera dimensión y en el año 2026 comenzaremos de lleno la quinta dimensión terrestre. Estamos entre 2012 y 2026 en un periodo de interfase o transición, en el cual acomodaremos 1. El planeta. 2. La conciencia individual y colectiva. 3. Nuestro envase llamado cuerpo humano. En el planeta ha sido desactivada la malla que sostenía la frecuencia de la tercera dimensión o matriz holográfica de control y ha sido instalada una nueva malla electromagnética llamada malla solar o crística en base de cristal. En la tercera dimensión, el planeta vibró máximo en 7,4 Hz Schumann. Con la malla solar actual, el planeta retoma en quinta dimensión con una frecuencia de 51 Hz Schumann. El periodo intermedio de interfaz entre 2012 y 2026 es lo que nombramos como Armagedón, limpieza de la negatividad anterior, recalibre y nuevo comienzo. Cambio de conciencia. Debemos saber que a mayor vibración se amplía la percepción del universo, por cuanto en modo 3D. Solo usábamos el modo mente analítica. En 5D usaremos el modo conciencia, que es el estadio superior al uso de la mente. En este periodo estamos cerrando la etapa Homo habilis y Homo sapiens de 3D para inaugurar la era solar como humanos adámicos, cadmónicos, humanos universales o galácticos. 5D. Mutación biológica molecular. En 3D, nuestra estructura molecular fue carbono 666. Esto es, el elemento que dirigió nuestro metabolismo fue el carbono, mineral básico, y la estructura molecular compuesta por 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Se usó solo 2 fibras del ADN. En quinta dimensión, nuestra estructura molecular es silicio 999. Esto es, el elemento que rige nuestro metabolismo es el silicio y nuestra nueva estructura molecular será 9 electrones, 9 protones, 9 neutrones. Usaremos en este estadio dimensional 12 fibras del ADN más una 13ª que es la adámica, cadmónica o cristal. Bienvenidos a la quinta dimensión terrestre. Estamos entrando en la era fotónica o era de luz y vida. Por la Confederación Galáctica Centinelas Solares. Texto y canalización
explicación de Andrea Bernabé, Adán Cadmón, Ascensión Planetaria, Código Diamante 999. Nota de tu servidor. Como siempre les he dicho, tomen lo que les sirve, lo que no, deséchenlo. Unas recomendaciones que puedo hacerte para ayudarte a que hagas más fácilmente el salto de carbono a silicio, cristal, es vibrar alto. ¿Qué es vibrar alto? Es permitirte sentir amor, darle a los demás amor. Con esto estás elevando tu vibración, y al elevar nuestra vibración, estamos al unísono de la quinta dimensión vibracional. Las cosas fluyen más fácilmente al vibrar en 5D. La gente te siente con una energía positiva y quieren estar y hablar contigo. Los inspiras a lograr cosas buenas en su vida. Cuentan cosas que no tan fácil les contarían a cualquier persona, debido a que sienten que pueden confiar en ti y saben inconscientemente que tu energía les ayuda a sanar. Simplemente por el hecho de hablar contigo o simplemente al darte un abrazo. Así de simple, pero no es tan simple. El amor es la energía más poderosa del universo y cualquier ser vivo la percibe. Se obran milagros, entre comillas, al estar en este estado vibracional. No todo el tiempo podemos estar en este estado vibracional de quinta dimensión, ya que tenemos un cuerpo físico que pertenece a la tercera dimensión. Así que tendremos que hacer muchas cosas en 3D para cuidarlo y alimentarlo. Mas se trata de estar el mayor tiempo posible en la quinta dimensión vibracional. En algún tiempo ya no solamente será vibracional, sino física o etérica. La Tierra tiene que avanzar primero a 5D, y los que vibren emocionalmente en esta frecuencia avanzarán junto con ella, física, mental y espiritualmente en quinta dimensión. Gesara Nesara inicialmente se dará a las personas que más tiempo pasen vibrando en la quinta dimensión. Después, conforme vayamos avanzando, limpiando nuestro interior y vibrando en amor 5D, seremos merecedores de este regalo divino. Me han dicho que ¿quién juzgará quién es merecedor de Gesara Nesara y quién no? La respuesta a estos comentarios es: el sistema cuántico lo sabe. No es cualquier computadora como la conoces. Es algo tan avanzado que, lo creas o no, es tecnología fuera de este mundo. Un regalo de los hermanos de las estrellas para la humanidad, y por órdenes del gran dador de vida, nos dieron esta máquina multidimensional y celestial. El sistema cuántico puede saber en segundos toda tu vida, presente y pasado, y basarse en lo que has hecho y haces, si vas a malgastar o hacer daño a alguien si te dan este regalo. Por eso es importante, y no por el dinero, sino por tu mayor evolución y felicidad, limpiar tu interior. Cambia, hermano, cambia, dice una canción de medicina. ¿Y cómo voy a cambiar? Pues primero, te sugiero que en vez de quejarte todo el tiempo, comienza a agradecer todo lo que tienes y también por lo que no tienes, pero no quisieras tener. Si no puedes tú solo, ya que muchas veces, la mayoría, no sabemos de dónde viene el dolor, el rencor, la tristeza, estás requiriendo ayuda sin saberlo. La raíz de muchas de nuestras emociones están muy enterradas en nuestro inconsciente, y para poder sacarlas es importante tomar terapia. Tu servidor ayuda con terapia y a veces utilizo terapia de hipnosis. Con la hipnosis podemos desenterrar de raíz esas emociones atoradas. Otra herramienta que utilizo son las ceremonias de sanación, ya sea por vía videoconferencia o presenciales. También soy guía de plantas sagradas. En el canal tengo algunos videos donde hablo de ellas. Son una bomba de sanación, ya que ayudan muy rápido a sanar. Son muy fuertes las ceremonias, trabajo difícil, pero extremadamente sanador.
También aquí en el canal tengo una playlist de autohipnosis que puedes utilizar totalmente gratis. Solo escoge el tema que quieres sanar, sigue las instrucciones, duérmete escuchándolas y listo. Estas autohipnosis te ayudarán superficialmente. No me refiero a que no sirven del todo, no. Me refiero a que si tu problema emocional no está muy enterrado o es muy profundo, ellas te pueden ayudar. Y quizá solamente con escucharlas puedas sanar. Hay que tener conciencia, ya que al menos se usan para empezar 21 noches o días, según sea el caso. Pero bueno, estas son algunas de las herramientas con las que trabajo. Y no importa cuál sea, es con todo mi corazón y empeño. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba nuevamente un video. Dale like al video. Comparte esta información con quien tú quieras ayudarle y pídeles que se suscriban al canal. Con esto me ayudas muchísimo. Te mando un abrazo grande de mi corazón al tuyo y nos vemos del otro lado, en la quinta dimensión. Bendiciones.